Comentario sobre Cohen. Cohen es un filósofo de origen judeo-alemán que nació en 1842 y murió en Berlín en 1918. Es el filósofo fundador de la escuela neokantiana de Marburgo. Realmente esta escuela neokantiana afirmaba un idealismo crítico. Cohen, por tanto, puede definirse como también un hombre del método por excelencia. De hecho, Cohen analizó y estudió muy concienzudamente las obras kantianas, la filosofía kantiana, el criticismo kantiano, y realmente influyó también en Ortega y en otros filósofos de su tiempo de una manera muy profunda. De hecho, Ortega ha escrito sobre Cohen lo siguiente: la filosofía alemana y la de todo el mundo tiene una gran deuda con él, porque él fue quien obligó a elevar el nivel de la filosofía. Cohen obligó a tomar contacto íntimo con la filosofía difícil y sobre todo renovó la voluntad de sistema. Es cierto, porque el propio Cohen, aunque no estaba de acuerdo con algunos planteamientos kantianos y consideraba que el idealismo de Kant podía ser superado en bastantes aspectos, insistía en que diríamos, cualquier sistema filosófico debe basarse en unos conceptos que están integrados entre sí, unidos entre sí, para luego alcanzar la verdad. Además, también se puede decir que, y esto diciéndolo con palabras del propio Cohen, hablando también del sistema de la filosofía, pues dice Cohen lo siguiente: solo como sistema llega la filosofía a su concepto. Hay que agradecer al tacto histórico de Schlemacher la intuición de que Sócrates es quien fundamenta el sistema de la filosofía. Con Sócrates empieza la filosofía clásica, de ahí que sea Sócrates el sistemático del concepto y por tanto su descubridor. Cohen está afirmando muy claramente que la filosofía trabaja con conceptos y que, diríamos, el gran creador primero de la filosofía a nivel conceptual fue Sócrates, posteriormente, por supuesto, Platón, Aristóteles y otros muchos grandes filósofos, pero diríamos que uno de los primeros que inició esta vía de los conceptos, de los universales, de las esencias, etcétera, de las formas, fue precisamente Sócrates. Además, también insiste Cohen en la imposibilidad de conflicto entre ciencia y religión. Para Cohen, el saber religioso y el saber científico y el saber en general filosófico tienen que estar en buena relación. Es verdad que abarcan campos cognitivos en cierto sentido diferentes, eso es indudable, pero no tiene que haber un conflicto entre estos tipos de conocimiento, el conocimiento religioso, el conocimiento científico, el conocimiento filosófico. Y se entiende, por tanto, que diga lo siguiente Cohen o que escriba lo siguiente: ninguna forma de mística puede aducirse contra la forma fundamental del conocimiento, ninguna intuición como un órgano metódico del conocimiento, mucho menos de la fantasía, que solo puede entrar en cuestión en la creación artística. Diríamos que son como formas de conocimiento que están, diríamos, relacionadas entre sí, se pueden criticar mutuamente, se pueden analizar en una relación integrada y que, por tanto, diríamos que no tiene que haber un ataque de una ciencia contra otra o de un saber contra otro. Y además sigue escribiendo Cohen lo siguiente: porque la producción de fundamentos es y permanece como la tarea del pensar. Por eso la lógica tiene que ponerse también en una referencia a la ética y a la estética. Es verdad que todos los conocimientos están unidos unos entre otros, porque cualquier sistema filosófico, lo que dice la ética, lo que dice la lógica, la estética, está en relación. Hay una integración de conceptos, hay una conexión conceptual entre unas ideas y otras. Lo mismo si nos ponemos a analizar el kantismo, la filosofía aristotélica, el platonismo y cualquier sistema filosófico, observamos inmediatamente que unos conceptos están relacionados con otros. En este sentido, también es verdad que Cohen realiza algunas críticas al sistema filosófico de Kant. Lo que pasa que, se puede estar en desacuerdo con algunas de esas críticas, y yo realmente lo estoy con algunas de ellas, pero en todo caso, uno de los grandes méritos de Cohen es que ha analizado adecuadamente el sistema filosófico kantiano y lo ha renovado en el llamado
neocantismo o neocantianismo. Y escribe Cohen, por ejemplo, al pensar lo precede una intuición, hablando de la filosofía de Kant. Esta es también pura, luego está emparentada con el pensar, pero el pensar tiene su comienzo en algo fuera de sí mismo. Aquí se encuentra la debilidad en la fundamentación de Kant. A mi juicio esto no es correcto del todo, o por lo menos se puede discrepar de este planteamiento de Cohen, ya que, por ejemplo, para Kant da varios sentidos a la intuición, y uno de ellos es que la intuición es pura cuando no pertenece a una sensación y cuando es a priori, o sea, una forma pura de la sensibilidad sin objeto. Sin embargo, la intuición no alcanza por el juicio, porque el juicio necesita, o no alcanza para el juicio, porque el juicio necesita conceptos que son producidos por el entendimiento. Por tanto, se podría decir que, aunque diríamos que Kant hace compatibles el racionalismo del entendimiento con lo empírico, de los sentidos, de las intuiciones sensibles o intuiciones empíricas, y por lo tanto esa es la auténtica razón de ser del sistema criticista kantiano, con lo cual, a mi juicio, no incurre en contradicciones o no hay debilidad en la fundamentación de Kant. Otra cuestión es el tema de la cosa en sí, que sí que esto es discutible, la cosa en sí kantiana, que realmente fue pues muy criticada por otros filósofos, pero en relación con la intuición yo creo que la argumentación kantiana es perfectamente válida. Realmente, de todas maneras, las obras de Cohen han tenido una influencia muy positiva en el desarrollo de la filosofía en el siglo XX, han influido muchísimo, por ejemplo, en Ortega y en otros filósofos, y en este sentido la capacidad crítica de Cohen, la capacidad analítica de su pensamiento y su insistencia en el método filosófico, en el análisis de conceptos, etcétera, es todo pues muy valioso. Y, por supuesto, sus obras tienen que ser leídas, tienen que ser conocidas, y su influencia pues realmente es enorme. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.